Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. 11 barcos rusos fueron neutralizados durante la noche en el mar de Azov, y más de 100 barcos han sido atacados en los últimos 9 días. Un tren utilizado por el ejército ruso fue destruido en otra operación con drones. Un convoy del cuerpo africano ruso fue emboscado en Malí. Un depósito de municiones del ejército ruso explotó en Donetsk, provocando un gran incendio. Las instalaciones de producción de los cazas Su-57 y Su-35 de Rusia fueron atacadas por drones ucranianos. El infierno apenas comienza. Ucrania ha cortado Crimea por tierra, mar y aire. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-Su. Antes de entrar en el contenido, les pido que por favor tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Noche de terror en el mar de Azov. 11 buques de guerra rusos desaparecieron en solo una noche. Unos 100 barcos quedaron en la mira. Estimados espectadores, el mar de Azov, aguas que alguna vez se consideraron un lago interior seguro detrás de la línea del puente, ahora está presenciando un nuevo y feroz capítulo de la guerra. En una noche oscura y silenciosa, recientemente, un escenario sombrío se repitió cuando otros 11 barcos rusos fueron completamente inutilizados. Esto es parte de una operación a gran escala con el nombre en clave Ngulok-Moloka, llevada a cabo por el ejército ucraniano. Si observamos el panorama general, en menos de 10 días, la magnitud de esta cacería es realmente asombrosa, con más de 100 embarcaciones de todo tipo siendo atacadas, incluyendo grandes petroleros, barcos de carga y remolcadores de rescate. Sin embargo, en lugar de optar por hundirlos directamente y crear columnas de humo y fuego que se eleven al cielo, el mando ucraniano adoptó una táctica sumamente astuta y algo fría: privar a los barcos de su capacidad de operar, convirtiéndolos en masas de hierro sin vida, a la deriva en el mar. Este enfoque apunta directamente al corazón de la flota fantasma que Rusia ha construido con tanto esfuerzo, debilitando gradualmente la capacidad de transporte del enemigo sin necesidad de gastar demasiada potencia de fuego pesada. El objetivo supremo de esta campaña no es simplemente destruir el equipo, sino paralizar toda la cadena de suministro de petróleo de Rusia en esta zona estratégica. La geografía particular del mar de Azov, con sus puertos de aguas poco profundas, impide que los superpetroleros y los barcos de gran calado puedan acceder directamente. Para resolver ese problema geográfico, es obligatorio mantener una flota de barcos de transbordo de tamaño mediano, de unos 140 metros de largo y con una capacidad de carga de alrededor de 7.000 toneladas, que se encargan de recoger el petróleo desde tierra firme y transportarlo hacia las aguas profundas en alta mar del Mar Negro. Aquí es donde se realiza la operación de transferencia de petróleo de barco a barco antes de que el crudo salga al mercado internacional. El bombardeo y la neutralización de estos barcos de transbordo es un golpe que bloquea desde la entrada, haciendo que el flujo de energía de Rusia se atasque en los puertos de salida, derrumbando un eslabón crucial en la maquinaria financiera del Kremlin. El comandante de las fuerzas de vehículos no tripulados de Ucrania, Robert Brody, conocido ampliamente por el apodo María, considera que este golpe estratégico no solo estrangula el flujo de divisas provenientes del petróleo ruso, sino que también restringe directamente el suministro militar hacia la península de Crimea anexada. Cuando la ruta marítima a través del mar de Azov queda bloqueada por el temor a los ataques inesperados, Rusia quedará en una situación sin salida. Se verán obligados a cambiar a los métodos tradicionales de transporte por carretera y ferrocarril, que ya están sobrecargados y son mucho más lentos. Sin embargo, cambiar al transporte terrestre no significa seguridad. Este comandante advierte que los trenes y convoyes de camiones que transportan combustible por tierra también enfrentarán el mismo destino bajo la vigilancia y los ataques precisos de los escuadrones de drones de Ucrania. En otro golpe letal, otro puente ferroviario vital de Rusia
fue arrasado durante la noche por drones ucranianos. Para cambiar la situación en el campo de batalla, cortar las líneas vitales de suministro siempre es una jugada decisiva desde el punto de vista estratégico. Entendiendo claramente la importancia de estas líneas vitales para el enemigo, el ejército de Ucrania está intensificando una campaña total y sin concesiones, con el objetivo de paralizar completamente el sistema logístico militar de Rusia. La prueba más clara de este esfuerzo por romper la arteria de suministro es el reciente ataque devastador dirigido a un importante puente ferroviario. Antes era la ruta principal para transportar armas pesadas, equipos militares y soldados rusos al frente. Ahora, esta estructura sólida ha sido completamente destruida. El poder destructivo del ataque convirtió la estructura de concreto reforzado, antes sólida, en montones de escombros y ruinas. Eliminó por completo la capacidad de circulación y sumió la red logística del enemigo en el caos. El autor de esta audaz maniobra no es otro que la Brigada 422 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, una unidad de élite que está redefiniendo el concepto de la guerra moderna. No se detuvieron solo en interrumpir la línea ferroviaria. Este ataque coordinado también eliminó una instalación energética clave que suministraba energía a toda la infraestructura militar rusa en la zona. El colapso de esta estación de energía fue como desconectar el enchufe de una enorme máquina de guerra, lo que provocó una grave paralización tanto de las operaciones defensivas como ofensivas de Rusia en esta zona. Ese panorama bélico se volvió aún más real cuando las impactantes imágenes que capturaron ese momento decisivo se difundieron rápidamente en las redes sociales. A través del lente frío de la cámara térmica infrarroja de un dron, los espectadores pudieron presenciar cómo un resplandor brillante estalló en medio de la noche, liberando una enorme cantidad de calor que envolvió el puente en un instante. Eso es una prueba contundente de que la tecnología no tripulada está reemplazando gradualmente la fuerza humana, convirtiendo los objetivos más sólidos en polvo en un abrir y cerrar de ojos en el brutal tablero de ajedrez de la guerra. En la trampa mortal de Malí, el convoy del cuerpo africano ruso fue brutalmente emboscado. No solo se limita al este de Europa. El fuego del conflicto también se ha extendido a los ardientes desiertos del continente africano, donde las fuerzas proxy de la Federación Rusa están enfrentando desafíos extremadamente brutales. Un gran convoy militar mixto, compuesto por fuerzas del ejército del gobierno de Malí y soldados del cuerpo africano de Rusia, la fuerza principal de Moscú en este continente, cayó en una emboscada brutal al este de la ciudad de Deodiono. Este sangriento ataque fue orquestado por una alianza cuidadosamente coordinada entre los combatientes del grupo armado Tainer y los insurgentes Sinoi Sinaim, una facción extremista leal a la red Al-Qaeda en la región del Sahel. Según informes de la agencia de noticias SUTAS, la magnitud del convoy atacado era muy grande, incluyendo aproximadamente 200 combatientes de las fuerzas principales de Rusia en África y alrededor de 100 soldados del gobierno de Malí. En medio de la tierra árida y desolada, esta emboscada inesperada se convirtió en una trampa mortal que sofocó todos los esfuerzos de resistencia. Aunque el número exacto de bajas y el alcance total de los daños sufridos por las fuerzas combinadas aún no se ha determinado con claridad. Estos acontecimientos representan una pérdida grave que expone fallas críticas en la estrategia de seguridad que Moscú intenta establecer en África Occidental, donde los grupos rebeldes locales están dispuestos a aliarse con elementos extremistas para desafiar la influencia de las fuerzas extranjeras. Donetsk se estremece, un enorme depósito de municiones ruso explota y el cielo se convierte en un mar de fuego. Regresando al campo de batalla de Europa del Este, donde el rugido de la artillería nunca cesa, la región de Donetsk, controlada por Rusia, acaba de experimentar otro terremoto violento cuando un enorme depósito de municiones del ejército ruso explotó en cadena. Los habitantes locales fueron despertados por una serie de explosiones ensordecedoras que resonaron por todo el lugar, seguidas de un mar de fuego feroz que devoró todo el cielo en la oscuridad de la noche. En las redes sociales, una gran cantidad de videos y relatos de testigos presenciales han pintado un cuadro sumamente caótico y trágico.
Columnas de humo negro y denso se elevaban cientos de metros, mezcladas con llamaradas que estallaban una tras otra debido a explosiones secundarias, señal de que toneladas de municiones y equipos militares se estaban autodestruyendo en una reacción en cadena, fuera de control. Desde el punto de vista del análisis militar, la pérdida de un depósito logístico de municiones tan importante no solo priva al ejército ruso de poder de fuego directo en el frente de Donetsk, sino que también crea una grave brecha en la cadena de suministro para las próximas operaciones de combate. Aunque las autoridades de ambos bandos siguen guardando silencio y aún no han emitido ningún comentario ni estadísticas oficiales sobre las pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, los incendios que iluminan la noche de Donetsk son la prueba más clara de que la llama de la guerra se está volviendo cada vez más feroz y brutal que nunca. En un movimiento audaz, Ucrania apunta directamente al centro neurálgico de los Su-57 y Su-35 al atacar la fábrica donde se fabrican los cazas rusos más avanzados. En el contexto de que la capacidad de ataque a larga distancia de Ucrania se está perfeccionando y expandiendo de manera preocupante, la confrontación aérea ha entrado en una fase de competencia por la supervivencia extremadamente feroz, obligando a Moscú a desplegar urgentemente medidas de defensa a gran escala sin precedentes. Ya no son solo respuestas improvisadas. Rusia se ve obligada a concentrar fuerzas y recursos financieros para levantar escudos sólidos que protejan los centros industriales aeronáuticos y militares más importantes de los ataques con drones de Ucrania, así como de la amenaza de armas de largo alcance y alta tecnología proporcionadas por Occidente. El foco de este esfuerzo estratégico de defensa se está concentrando en Komsomolsk-na-Amur, una ciudad ubicada en lo profundo del lejano oriente, donde se encuentra la fábrica de aviones vital para Rusia y la base aérea cercana de Semzy. Este lugar es el único santuario donde nacen los mayores orgullos de la Fuerza Aeroespacial Rusa, el caza de quinta generación Su-57 y la línea de cazas polivalentes Su-35. Impulsada por enormes inversiones durante la última década, esta instalación de la industria de defensa ha visto una expansión de su capacidad de producción asombrosa, convirtiéndose en uno de los principales pilares estratégicos en el mapa militar global. Sin embargo, el surgimiento de los escuadrones de drones ucranianos ha obligado a los ingenieros militares rusos a correr contra el tiempo. Rusia no solo está acelerando la finalización de un complejo de fábricas de producción de gran escala, sino que también está construyendo una serie de refugios fortificados altamente resistentes para proteger a los costosos Su-57, Su-35S y Su-30SM. Lo sorprendente es que el ritmo de construcción aquí es increíblemente rápido. Los ingenieros están construyendo directamente las estructuras y los arcos blindados sobre las pistas, rodeando los valiosos aviones sin interrumpir las operaciones normales de despegue y aterrizaje. Algunos de los refugios recién terminados tienen un tamaño enorme, lo suficientemente grandes como para proteger y cubrir 2 o 3 aviones de combate al mismo tiempo. La campaña de fortificación en Komsomolsk-na-Amur no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un programa para mejorar la capacidad de supervivencia de toda la infraestructura de la Fuerza Aérea en todo el territorio ruso. Es un reconocimiento implícito de la amenaza constante de los ataques profundos del enemigo en el interior del país. Esta preocupación del Kremlin está completamente justificada al observar el destino de las bases aéreas ubicadas más cerca de la zona de conflicto. A diferencia de la estricta protección en Lejano Oriente, la base aérea militar Borisoglav en la provincia de Voronezh ha sido constantemente un blanco fácil para el fuego enemigo antes de que estallara la guerra a gran escala. Borisoglav alguna vez fue considerado uno de los cuarteles generales más famosos de la Fuerza Aeroespacial Rusa, donde se encuentra el prestigioso Centro de Entrenamiento de Aviación número 783 y es la base de la 105ª División de Aviación Mixta, con escuadrones de cazabombarderos Su-34, así como los poderosos Su-35 y Su-30SM. En una noche turbulenta de julio, un grupo de drones ucranianos logró atravesar la densa red de defensa aérea y desató una lluvia de fuego sobre esta base aérea militar. El calor del ataque fue tan intenso
que el sistema de monitoreo de incendios, FISMS, por satélite de NACA, registró enormes llamaradas elevándose desde el lugar. Esta no es la primera vez que Borisovlav sufre un duro golpe por parte de las fuerzas especiales ucranianas. El verano pasado, una operación perfectamente coordinada entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania y otras unidades de defensa también asestó un golpe mortal a esta misma base. Un informe del Estado Mayor de Ucrania en ese momento confirmó que el ataque destruyó por completo un enorme almacén de bombas aéreas guiadas, un arma considerada una pesadilla para las trincheras ucranianas, junto con varios aviones de entrenamiento de combate y otros equipos técnicos importantes. Las explosiones secundarias intensas que siguieron no solo destruyeron el equipo, sino que también hicieron volar la confianza de Rusia en tener una retaguardia segura. El peor escenario para Rusia ya había comenzado. Ucrania oficialmente aisló a Crimea en todos los frentes. Ucrania está llevando a cabo una campaña de estrangulamiento total dirigida directamente a las rutas de transporte vitales, la infraestructura energética y los depósitos de combustible en este lugar. El objetivo estratégico de Kiev es muy claro: quitarle por completo la capacidad de usar esta península como base militar principal de Rusia en el frente sur y al mismo tiempo empujar a la administración rival a una crisis profunda. Según el análisis del prestigioso periódico The Telegraph, esta campaña se está llevando a cabo de manera metódica y despiadada. Al comentar sobre esta situación, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhail Fedorov, declaró que la campaña de aislamiento con drones apenas está en su fase inicial y que en un futuro cercano, Koimir realmente será completamente separado del continente. Para las fuerzas de defensa rusas aquí, un verdadero infierno en la tierra apenas está comenzando. El proceso de apretar la pinza de Ucrania se está llevando a cabo con maniobras sumamente calculadas. Al principio, los ataques principales solo se concentraron en romper el corredor terrestre que conecta el territorio ruso con la península, así como en las rutas ferroviarias clave. Sin embargo, Kiev rápidamente amplió la lista de objetivos para incluir depósitos de petróleo, plantas eléctricas, sistemas de defensa aérea y una serie de otras infraestructuras esenciales. Incluso la flota en la sombra, especializada en transportar combustible a través de las aguas poco profundas del mar de Azov y que operaba en silencio, también fue constantemente atacada con fuego. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas lanzaron fuego constante contra los puentes ubicados en los cuellos de botella clave del tráfico, especialmente el puente Chonja y el puente Genichet, así como la autopista principal entre Yaitam, la autopista G280, Novorossiya, la arteria vital de suministro para las fuerzas rusas estacionadas allí. Las imágenes satelitales más recientes también registraron un nivel de destrucción grave en el complejo de carga y descarga de petróleo y gas en el puerto, lo que demuestra que el bloqueo de esta infraestructura ha causado pérdidas incalculables. Este terremoto logístico no solo afecta gravemente al ejército ruso, sino que también impacta la vida de los residentes en la península, convirtiéndose en una tragedia conmovedora. Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra IS y ISVKF señala que la grave escasez de combustible ya no es un problema local, sino que se ha extendido a casi todas las regiones del territorio ruso. En Zoimir, las autoridades administrativas se vieron obligadas a suspender temporalmente la venta de gasolina a particulares para priorizar fines militares. Esta decisión extrema activó de inmediato el surgimiento de un mercado negro, caótico en Telegram y otras plataformas en línea, donde el combustible es acaparado y revendido a precios exorbitantes. Al mismo tiempo, el sistema de electricidad y agua se colapsó constantemente, dejando a la población de Sebastopol en una situación extremadamente difícil. Un habitante de Sebastopol compartió con el periódico The Telegraph, en medio de la impotencia, que la electricidad se corta sin previo aviso, lo que obliga a las tiendas a cerrar o a operar solo con efectivo debido a que el sistema bancario está congelado. En las calles, el tráfico de vehículos ha disminuido notablemente, obligando a la gente a caminar o cambiarse a bicicletas y patinetas eléctricas para desplazarse, todo ello en medio del temor. El temor a la muerte y la destrucción ahora se ha convertido en parte de la vida cotidiana en Crimea.
En los foros de redes sociales, la gente de Koch se queja constantemente de las explosiones estruendosas que desgarran la noche y agrietan las paredes de sus casas, pero absolutamente ningún medio oficial ruso menciona nada al respecto. La atmósfera opresiva y el miedo generalizado han asfixiado directamente la industria turística, que es la fuente económica vital que sostiene la península. Casi el 79% de las reservas de hotel en Crimea fueron canceladas en masa durante la última temporada vacacional. Filas de autos que se extendían por kilómetros avanzaban lentamente, buscando una ruta para huir de la península, mientras que los negocios locales cerraban en masa debido al aumento vertiginoso de los costos operativos, cortes de energía constantes y una grave escasez de combustible. El analista senior de seguridad Semlianoy del Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania opina que la campaña de aislamiento de Kiev realmente está quebrando la capacidad de combate del ejército ruso en el frente sur. Semlia ya no es un bastión seguro ni una base logística sólida para Moscú. Entonces, ¿qué creen ustedes que hará el señor Putin para resolver este difícil problema planteado por Ucrania?